Continuamos ahora con lo que es la unidad 2, instalación y configuración de las bases de datos. Esta es una función que posiblemente lleguen a realizar como DBAs. Obviamente, pues va a depender si la organización, pues ya a lo mejor ya cuenta con algún gestor de base de datos y quieren migrar, bueno, pues tendrían que instalar y configurar alguna nueva base de datos. Bien, vamos a ver primero lo que son los niveles de la arquitectura de un sistema de gestión de base de datos. Vamos a tener lo que sería un nivel interno que describe la estructura física de archivos de la base de datos. Como ya les había enseñado, al momento de crear, por ejemplo, una base de datos en Oracle, se crean un conjunto de archivos que vamos a explicar a más detalle en esta unidad. Después viene lo que es el nivel conceptual o lógico, que básicamente describe la estructura de toda la base de datos para el usuario, tablas, índices, procedimientos, etc. Y un nivel externo que describe las vistas de usuario, es decir, ya el usuario final, cómo va a poder ver los datos de la base de datos. Estas vistas de usuario, pues es a través, por ejemplo, de alguna aplicación de usuario, no lo hacen de forma directa. Entonces, pues ustedes van a poder ver cómo distintas aplicaciones van a poder acceder a una misma base de datos gracias a este nivel de arquitectura, este esquema que básicamente es como funcionan pues la mayoría de los sistemas que acceden a una base de datos. Bueno, y su correspondiente sistema de gestión de base de datos. Bien, vamos a encontrar que dentro de las características del sistema de gestión de base de datos, cuentan con su propia arquitectura que está compuesta de archivos, estructuras de memoria y procesos. Esto que les voy a explicar aquí está orientado específicamente a Oracle, pero es muy similar en la mayoría de los sistemas de gestión de base de datos. Lo que cambia a veces pues, son los nombres y algunas características de, por ejemplo, en el caso de los procesos y de las estructuras de memoria. Pero en realidad pues todos manejan una arquitectura similar. Por ejemplo, en el caso de Oracle, cuando se crea la base de datos, se crea al menos una instancia de la base de datos. Esa instancia consta de un conjunto de memoria que administra archivos de la base de datos. Esta memoria, todos los gestores de la base de datos la utilizan, no tal cual como Oracle, pero cuentan con una memoria compartida. Al usar la declaración create database, perdón, aquí me faltó una S, físicamente se va a crear el conjunto de archivos en el directorio, en este caso de Oracle, y se asocia con una instancia. En el caso de cualquier otro gestor de base de datos, también se va a crear un conjunto de archivos, pero del directorio correspondiente a ese sistema de gestión de base de datos que se esté utilizando. Bien, las estructuras de memoria contienen instrucciones SQL del diccionario de datos y del usuario, así como información en caché que se escribe de forma permanente. Al iniciarse una instancia, en el caso de Oracle, se asigna un área de memoria llamada área global del sistema. Esto es lo que les decía que va a variar de un sistema de gestión de base de datos a otro, el nombre que se le da a esa área de memoria compartida. Y se inicia uno o más procesos en segundo plano. Estos procesos están asociados con distintas acciones que vamos a ver en un momentito, y esos procesos también son un poco diferentes en cada gestor de base de datos. Incluso hay procesos que hacen una o más actividades que en otro gestor a lo mejor está dividido en distintos procesos. Bien, ¿cuáles son los propósitos de esta área global del sistema o memoria compartida? Mantener estructuras de datos internas, almacenamiento en caché de datos leídos desde el disco. Esto sí lo hacen la mayoría de los gestores de bases de datos. Tienen esa memoria caché donde se van almacenando datos que se leen constantemente o comúnmente desde el disco. Contiene instrucciones SQL y metadatos. Recuerden, los metadatos son datos acerca de la base de datos, como su nombre, como los nombres de tablas, como los nombres de campos de cada tabla. También propósitos del área global del sistema de Oracle es almacenar un buffer con los datos de rehacer o redo,
antes de escribirlos en los archivos de registro. Ahora, esto sí lo hay en la mayoría de los gestores de bases de datos. Sí deben de contar con un buffer donde se almacenan de forma temporal los datos cuando queremos hacer algún cambio. Esto es, ya lo vamos a ver sobre todo en la unidad número 3, cuando nosotros por alguna razón no vamos a realizar esa operación o hubo un fallo o algo así, tienen que regresar los datos a su estado original y para que regresen los datos a su estado original se almacena en este buffer cuál era el dato original antes de la modificación. En el caso de Oracle hay unos archivos que se llaman redo-log. Esos archivos redo-log almacenan los últimos cambios que se realizaron en la base de datos. Cambios me refiero a cambios en los datos, ¿sí? Como insert, update, delete. Y también esta área global del sistema tiene un área de almacenamiento para planes de ejecución de SQL. Los procesos de Oracle que se ejecutan en una sola computadora comparten la misma área global del sistema. También hay otra área de memoria que se llama PGA o área global de programa, que es un área de memoria que se asigna a cada uno de los procesos. De esta forma, cada proceso, en el caso de Oracle, va a tener su propia PGA o área global del programa. Y esto va a permitir que no interfieran perdón, las funcionalidades de un proceso con otro. Bien, estos son algunos nada más de los procesos que maneja el gestor de base de datos de Oracle. Por ejemplo, va a haber un monitor de sistema que se encarga de recuperación ante fallos. Va a haber un monitor de proceso que lleva a cabo tareas de limpieza, como cuando se queda una sesión abierta de algún usuario. Vamos a tener un escritor de la base de datos que se encarga de escribir en los archivos de datos los bloques que se modificaron. En este caso se llaman búferes sucios, esos bloques como que donde se almacena el dato original y demás, ¿no? Bueno, pues todos los sistemas de gestión de bases de datos tienen un proceso, aunque se llame diferente, que escribe propiamente en la base de datos. Vamos a tener un escritor de registro que permite la gestión de búferes del registro de rehacer. Los bloques sucios contenidos en la caché del buffer no se escriben en los archivos de datos hasta que se escriben en los redo-log. Todos los gestores de bases de datos tienen al menos un proceso que realiza esta actividad, es decir, que lee los archivos redo-log y ya que están ahí, entonces ahora sí se escriben de forma permanente en la base de datos. Estos redo-log son, les decía, los últimos cambios que se agregaron o que se realizaron en la base de datos. Si se hizo un insert, si se hizo un update, si se hizo un delete, se van almacenando en estos redo-log, algo que vamos a ver en la próxima semana, un poquito más a fondo. Y tenemos también un proceso de punto de control que ayuda a reducir la cantidad de tiempo requerida para recuperar una instancia. Son los checkpoints. Entonces, de alguna manera, algunos, no todos los sistemas operativos, pues van a tener un proceso similar a este. Bien, inicio y cierre de una instancia. Es algo que seguramente van a tener que estar realizando cuando hacen monitoreo, cuando hay algún fallo, cuando tienen que hacer un respaldo completo y fuera de línea, offline. Entonces, tienen que cerrar la base de datos y la instancia van a tener que ponerla en un modo en el que los usuarios no puedan acceder para que pueda hacerse una revisión, una auditoría, un respaldo, etcétera. Entonces, esto es algo que sí van a hacer constantemente. En la práctica número 2 hay un pequeño ejercicio donde les enseña cómo estar cambiando entre los distintos modos de la base de datos. Entonces, cuando se inicia, por ejemplo, una instancia de forma manual, primero se monta la base de datos y después se abre la base de datos. Cuando la base de datos está montada, le permite al DBA realizar ciertas actividades, como les decía, monitoreos, respaldos, auditorías, etc. Pero ya cuando la base de datos está abierta, ahí sí ya pueden acceder todos los usuarios. Por eso es importante conocer los distintos modos y conocer cómo revisar en qué modo se encuentra la base de datos, sobre todo cuando hay que recuperarse ante algún fallo. Bien,
Estructura física de la base de datos. Aquí hay algo muy útil que nosotros vamos a tener dentro de lo que son las características del sistema de gestión de base de datos, y es la independencia de las estructuras de datos lógicos con las estructuras de almacenamiento físico. Yo puedo cambiarle el nombre a una tabla y no por eso va a afectarse el nombre o el espacio físico del archivo que la contiene, ¿sí? Entonces, lógicamente puedo yo hacer modificaciones a la base de datos sin que por eso tenga que estar haciendo también modificaciones a los archivos físicos de la base de datos. A eso se refiere con la independencia de las estructuras de datos lógicas con las estructuras de almacenamiento físico. Donde sí habría diferencia es en el caso, por ejemplo, de Oracle, que tenemos ese espacio que se llama table space, porque el table space se asigna directamente a un archivo físico, a un archivo de datos o data file, ¿sí? Eso es lo único, pero cualquier otro cambio que hagamos, si creamos usuarios, si creamos más tablas, índices y demás, en el aspecto físico no va a moverse ningún cambio. Bien, y ahora sí vamos a ver un poquito más a fondo los archivos que veíamos en la unidad anterior. ¿Qué es esto de los archivos de datos? Son todos estos que vemos aquí como .dbf. Permítanme, déjenme ver si puedo poner aquí un lapicito. ¿Sí? Son estos archivos que vemos aquí. Estos son los principales que la base de datos va a requerir. Son los data files o archivos de datos .dbf, y les decía que a su vez estos están asociados con algo que llamamos table space o espacio de tabla, ¿sí? Bien, luego vamos a tener lo que son los archivos temporales, que almacenan información, como su nombre lo indica, temporal, ¿sí? Que sobre todo son estos de aquí, ¿sí? Este no es rojo, este es azul. A ver si tengo aquí una goma. Bueno, este temporal me permite almacenar datos de consultas que se realizan a la base de datos. Cuando veamos en la unidad número 6 la creación de usuarios, vamos a ver que cuando creamos un usuario hay que asignarle por lo menos un archivo de datos y por lo menos un archivo temporal. Por default se asignan a los usuarios el archivo de datos users y el archivo temporal temp. Pero también ustedes pueden crear sus propios archivos de datos y sus propios archivos temporales. Es algo que también ya revisaríamos en la unidad número 6. Luego tenemos otros que son los archivos de control, que les decía hace un momento, los archivos de control son como si fueran el acta de nacimiento de la base de datos. Son este y este, ¿sí? Estos archivos de control contienen información importante de la base de datos. Por eso cuando ustedes hagan un respaldo, van a tener que ubicar en dónde se encuentran estos archivos. Estos archivos se encuentran en algo que se llama la carpeta home, que es toda esta ruta donde se encuentra almacenada la base de datos cuando se instala Oracle. Todos los gestores de bases de datos tienen una carpeta home donde se almacenan todos estos archivos. Obviamente son diferentes los nombres, diferentes las carpetas para cada gestor de base de datos. Incluso dentro de Oracle, las distintas ediciones y las distintas versiones de Oracle pues van a tener una estructura de archivos un poco diferente, ¿sí? Bien, y por último tenemos los archivos de redo-log. Estos archivos redo-log son los que les decía me van a almacenar todos los cambios que se suceden en la base de datos. Cada vez que inserto, actualizo o elimino datos, se van a almacenar en estos redo-log. Estos también es importante tenerlos respaldados porque al momento de que haya algún fallo, si hay alguna pérdida, de datos, puedo recuperar al menos lo que había hasta el último respaldo gracias a estos redo-log, ¿sí? Entonces son archivos importantes. Repito, esto es específicamente para Oracle, pero cada gestor de base de datos va a manejar su propia arquitectura de archivos. Es responsabilidad del DBA identificar precisamente cuál es esta arquitectura de archivos, ¿sí? Bien,
Vamos a tener también lo que es la estructura lógica de almacenamiento. La estructura lógica de almacenamiento es la forma en que internamente el gestor de base de datos va a trabajar con estructuras de almacenamiento lógico de la base de datos. En el caso de Oracle vamos a tener un almacenamiento básico, la unidad mínima de almacenamiento, que son los bloques de datos, que por lo regular tienen un peso de 2 kilobytes. Para que lo entiendan así, el data block o el bloque de datos va a almacenar algo como el dato de un campo, puede ser un nombre, una dirección, un teléfono. Después vamos a tener lo que son las extensiones, que es un conjunto de bloques de datos. En este caso, las extensiones almacenan todo lo que sería un registro. Tenemos también lo que son los segmentos, que almacenan lo que sería todo lo de una tabla. En el caso de los segmentos, van a almacenar una tabla en específico, están reservados para almacenar una tabla en particular. Y tenemos después lo que son los espacios de tabla, que constan de varios segmentos. Estos espacios de tabla van a almacenar varias tablas y están asociados, como lo vemos aquí, a un data file o a un archivo de datos. En el nivel físico, lo que vamos a tener son archivos de datos o los .dbf y lo que serían los bloques a nivel de sistema operativo o del disco del sistema operativo. Bien, los segmentos, como ya les decía, son un conjunto de extensiones que contiene todos los datos para una estructura de almacenamiento lógica. Vamos a encontrar segmentos de usuarios que se asignan a un nuevo objeto o partición de un usuario, como tablas, los segmentos temporales que almacenan resultados de consultas y los segmentos de deshacer o hundo, que incluyen datos que permiten revertir una transacción. Como les decía, son esos búferes sucios donde se almacenan los datos originales para que en caso de que suceda algún fallo y no se haya podido confirmar el cambio, se regresan los datos a su estado original. Bien, tenemos aquí lo de la memoria compartida, que ya les había mencionado. Esta memoria compartida todos los gestores la van a tener, pero en el caso de Oracle específicamente se llama SGA, que es el área global de sistema, ¿sí? Y se puede gestionar de forma manual o automática. Yo les recomiendo que se gestione de forma automática y ya que tengan pleno conocimiento de la funcionalidad de esta área de memoria, entonces ya empiezan a ver si efectivamente necesitan hacer cambios. En el caso de Oracle, de forma automática va asignándole a las distintas áreas de memoria el espacio que necesitan dependiendo de las consultas, la memoria caché, los búferes, etc. ¿Sí? Y cada instancia de la base de datos va a tener su propia área global del sistema. Bien, requerimientos de instalación. Cada sistema de gestión de base de datos tiene sus propios requisitos de instalación, considerando la distribución y edición del mismo. Entre otros aspectos, se debe de considerar la plataforma o sistema operativo que soporta. Ejemplo, en el caso específico de Oracle, nada más hay disponible para Windows y para Linux. Y ya la versión estándar y Enterprise de la edición 23, que es la más actual, solamente la hay para Linux, ya no se puede instalar en Windows. Requerimientos de software y de sistema. No es lo mismo los requerimientos de Oracle Express Edition, que es una versión, digamos, gratuita, que Oracle Enterprise, Oracle Standard. ¿Sí? Lo mismo sucedería con otros gestores de bases de datos que tienen distintas distribuciones y ediciones. El espacio en disco necesario, la memoria RAM, permisos de administrador y restricciones y limitaciones. Ejemplo, en el caso de Oracle, no me acuerdo si se los puse aquí, la cantidad máxima que permite de almacenamiento de datos de usuario es de 12 gigabytes. En el caso de la memoria RAM, la cantidad máxima que permite son 2 gigabytes. En el caso de lo que serían los núcleos, pues está limitado a 2 núcleos, aunque pues el sistema tenga una mayor cantidad de núcleos de procesamiento. Solo admite una instalación por entorno lógico, es decir, solamente van a poder tener propiamente una base de datos o, ya como veremos más adelante,
lo que es una base de datos de conexión. Entonces, esas son las limitaciones de Oracle XE. ¿Sí? Bien. Plataforma, bueno, pues ya les había comentado, cada gestor de base de datos es soportado por X cantidad o X tipo de plataformas y también hay opciones que funcionan no solo de forma local, sino también en la nube. ¿Qué es esto de las distribuciones y versiones? Cada sistema de gestión de base de datos tiene distintas distribuciones y cada cierto tiempo se van actualizando y mejorando. Y también, bueno, pues vamos a tener distintas pues ediciones o versiones, como lo que les decía, la estándar, la enterprise, para la nube, etc. En el caso de Oracle, por ejemplo, tenemos la edición que es Oracle XE o Express Edition y la distribución es la 21C. Es el caso que les está solicitando que instalen en la práctica. Nada más aquí considerar, por ejemplo, en el caso de esta distribución 21C, se les pide que mínimo tengan un sistema operativo Windows 2010 64 Pro. Si no es 64 Pro, les va a mandar algún error de instalación y demás, entonces yo les recomendaría que bajaran a instalar, por ejemplo, la 18C. Por otro lado, algunos compañeros me han preguntado, ¿y no hay disponible para Windows 11? Les soy sincera, no he revisado, yo no he verificado, no lo he instalado en Windows 11, pero bueno, ustedes pueden intentar y en determinado momento que les genere algún error, bueno, pues ya se verá que no es compatible, ¿sí? Pero pues hasta el momento la que es compatible con la mayoría de las versiones de Windows pues sería la 21C. En el caso de Linux hay un poquito más de posibilidad de que lo puedan instalar dependiendo de la versión que tengan, pues tendrían que ver qué distribución es la compatible. Todo esto se ve precisamente en la revisión de los requisitos de instalación del sistema de gestión de base de datos. Y es importante que antes de adquirir siquiera, ya no digan de instalar, de adquirir siquiera un sistema de gestión de base de datos, verifiquen cuáles son los requerimientos para ver con qué cuenta la organización y si es necesario actualizar el sistema operativo o incluso el hardware. Bien. ¿Qué otras cosas puede requerir la instalación de un sistema de gestión de base de datos? Bueno, pues sería la descarga de algún paquete de instalación, desinstalar versiones previas, ejecutar algún instalador y complementos como un framework o editor gráfico, como las interfaces gráficas que mencionaba de Workbench o en el caso de Oracle, el Oracle Developer. Bien. También es importante considerar que hay veces que vamos a necesitar cambiar lo que son las variables de entorno. Estas variables de entorno no siempre va a ser necesario actualizarlas al momento de que se instala por medio de algún instalador o cosas así, se instalan también estas variables de entorno. Hay veces que es necesario revisarlas si por alguna razón no se hizo la instalación completa o si estamos utilizando alguna aplicación que haga referencia a ese gestor de base de datos y necesite esas variables de entorno. Otro punto importante son los puertos de conexión. Estos puertos de conexión son los que se le asignan a cada una de las aplicaciones. Por ejemplo, ustedes ya van a ver cuando abran lo que es la práctica de Oracle, es una práctica guiada, van a ver que con nosotros cuando nos conectamos desde lo que es la línea de comandos, utilizamos el puerto 1521. Esa es la forma en que se conecta o es el puerto de conexión que se le asigna a Oracle. Pero cuando estamos trabajando con una aplicación que se llama Apex, Oracle Apex o Oracle Application Express, esa necesita el puerto 8080 porque se conecta a través de un ambiente web. Entonces, es importante estar al pendiente de que los puertos de conexión asignados a las distintas aplicaciones del gestor de base de datos no vayan a tener conflicto con los puertos de conexión que esté utilizando algún otro software, alguna otra aplicación. En cuanto a los archivos, bueno, pues ya vimos que hay varios archivos que son importantes durante la instalación de un sistema de gestión de base de datos.
En el caso de Oracle vimos específicamente los archivos de datos, los archivos de control, vimos los redo-log, que por default se instalan los redo-log online. Los archivados ya tendríamos que instalarlos de forma extra y que son como que una copia en tiempo real de estos redo-log online en otra ubicación. Los archivos de parámetros e inicialización es, en el caso de Oracle tenemos uno que se llama init.hora y bueno, pues los gestores de bases de datos van a tener cada uno sus propios archivos de parámetros y de inicialización. Y también vamos a contar con otro tipo de archivos log, que en el caso de Oracle se llaman archivos de alertas y archivos de trazas, que incluyen un conjunto de elementos como eventos que suceden en la base de datos, como intentos de conexión, errores que suceden en la base de datos. Entonces, como DBAs, va a ser importante que puedan consultar este tipo de archivos para que precisamente revisen qué es lo que sucede en la base de datos. En la siguiente unidad, en la siguiente semana, vamos a ver un poquito más a fondo estos archivos de log, tanto los de alertas, los de trazas, como los redo log online. Bien, actividad de reforzamiento, ya nada más para que ustedes repasen un poco de lo que vimos en esta unidad. Recomiendo que revisen nuevamente cuáles son los niveles de arquitectura ANSI Spark, cuál es la estructura de memoria, acordándonos que tenemos un área de memoria compartida. Hay que revisar qué es lo que contiene, dependiendo de cada sistema de gestión de base de datos. Vimos que hay distintos procesos en segundo plano, como de lectura y escritura de búferes, archivos de datos, monitores de sistemas, y que cada gestor pues va a tener un nombre diferente para estos procesos. Vimos que hay estructuras físicas que igual en cada gestor de base de datos van a ser diferentes los nombres, pero entre otros de mínimo nos vamos a encontrar archivos de datos y archivos de transacciones o archivos de log. Vimos estructuras lógicas, que esas sí ya son muy particulares para el caso de Oracle, que fueron los bloques, los segmentos, extensiones, espacios de tabla, y que para cada gestor de base de datos van a ser diferentes. Vimos que tenemos que investigar los requerimientos de instalación y restricciones que pues ya va a corresponder, dependiendo de las necesidades de cada empresa, cuáles son los gestores de bases de datos que quisieran instalar. Y que en algunas ocasiones vamos a tener que revisar y configurar lo que son las variables de entorno y los puertos de conexión. La actividad de la semana, el foro 1, en la pregunta número 1 nos dice que identifiquemos algún ejemplo de una responsabilidad o función del DBA y que de esas habilidades que nosotros ya tenemos, identifiquemos también qué es lo que nos hace falta para poderla desempeñar, ¿sí? Por ejemplo, hay veces que nosotros ya contamos con habilidades como análisis o capacidad de organizar o facilidad para planear, por ejemplo, hacer la planeación de un respaldo, hacer la planeación de la seguridad con los usuarios, etcétera, pero nos va a faltar algo porque a lo mejor muchos de ustedes ni siquiera trabajan en el área, a lo mejor ni siquiera en bases de datos, obviamente. Entonces, ¿qué les haría falta para desempeñar alguna de estas funciones? Número 2, investigar un motor o gestor de base de datos que estén utilizando en la empresa donde laboran o que hayan utilizado en alguna materia anterior y, bueno, pues identificar algunas características, ventajas y desventajas que tenga este sistema de gestión de base de datos, ¿sí? Bien, la rúbrica, revisen bien la rúbrica porque se evalúa cada uno de los puntos que ustedes responden y bueno, la retroalimentación a compañeros deben de ser al menos 2 comentarios a compañeros e incluir en su aportación inicial sobre todo citas y referencias de fuentes que ustedes hayan consultado para poder desarrollar su actividad. Bien, estas son las referencias de la unidad número 2. Y bueno, con esto terminaríamos las unidades de esta semana. Cualquier duda que tengan me pueden contactar a través del sistema de mensajes, tanto dudas sobre los contenidos como dudas sobre la actividad que van a realizar. Muchas gracias y seguimos en contacto.